Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a Villarrica del Espíritu Santo, en el departamento del Guairá, en el sector oriental de la República del Paraguay. Bueno, interrumpo el video para pedirte que te suscribas al canal, le des like y me comentes desde dónde me estás mirando. Bueno chicos, y con música de fondo porque se celebra hoy el Día del Folclore aquí en Villarrica, nos encontramos en la Plaza de los Héroes, en el corazón propio de la ciudad. Y dicha plaza, esta plaza chicos, tiene dos temáticas importantes. La primera tiene que ver con la Guerra del Chaco, que ya desarrollaremos en extenso en otro video, y la segunda con este monumento que ustedes ven aquí, en el corazón geométrico de la plaza, en el centro geométrico, que es un monumento que tiene 7 columnas. ¿Y qué refleja este monumento? Refleja el carácter andariego de la ciudad. ¿Por qué? Porque Villarrica es denominada ciudad andariega. ¿Y por qué esto? Bueno, yo voy a ir caminando y mientras tanto les voy a ir contando, así ven la plaza. Villarrica se denomina ciudad andariega porque fue fundada un 14 de mayo de 1570, pero no aquí, sino en actual estado de Paraná, en Brasil. En aquel momento, Ruy Díaz del Melgarejo, quien fundó la ciudad allá en aquel sitio, tenía conocimiento de que había yacimientos de oro y plata, por eso lo de Villarrica. Y como fue el día del Espíritu Santo, el nombre de la ciudad quedó como Villarrica del Espíritu Santo, hasta el día de la fecha como nombre oficial. Bueno, dicho esto, eso fue en 1570, con el correr de los años, si bien esas eran tierras españolas en ese momento, porque había sido determinado incluso por Tordesillas, pero de hecho los portugueses empezaron a expandirse. Entonces, si bien eran tierras españolas, los bandeirantes que provenían de San Pablo comenzaron a asediar la ciudad de Villarrica en su primer emplazamiento y 22 años después, en 1592, tuvieron que marcharse a otro sitio. Villarrica tuvo que desplazarse 7 veces, por eso la ciudad andariega, ¿no es cierto? En 7 oportunidades. El séptimo emplazamiento es el actual, al pie de la cordillera del Ibitiruzú, aquí, en este mismo lugar. Pero de las 6 veces anteriores, las 3 primeras fueron en actual territorio brasileño y las últimas 4 en actual territorio paraguayo, ¿no es cierto? Y como les decía, el último emplazamiento es este aquí, donde nos encontramos al día de hoy. Bueno, y el séptimo y último emplazamiento actual aquí fue en 1683. O sea, que la ciudad de Villarrica tuvo que desplazarse por distintos sitios a lo largo de un siglo hasta su establecimiento actual. Y a su vez, la bella y armoniosa Villarrica es también llamada la ciudad de la cultura. Hay que caminar 20 minutos por sus calles simplemente para darse cuenta por qué. No se la pierdan, chicos, vengan a visitarla porque no se van a arrepentir. Es preciosa. Bueno, y en este mapa del Paraguay podemos ver cómo el río Paraguay divide el territorio del país en 2 sectores. El sector occidental con el 60% del territorio y solo el 3% de la población del país, y el sector oriental con el 40% del territorio y el 97% de la población del país, y en dicho sector se localiza la ciudad de Asunción. A su vez, el sector oriental posee un relieve amesetado y serrano, mientras que el sector occidental posee un relieve de llano integrado a la región chaqueña. Por eso, en Paraguay se denomina todo el occidente como Chaco. Villarrica del Espíritu Santo se localiza como punto intermedio entre las ciudades de Asunción, Encarnación y Ciudad del Este. Bueno chicos, mientras vamos caminando por un bello caminito arbolado entre el Parque Guairá y una ruta nacional, por eso hay mucho rumor de vehículo,
vamos a hablar de algunos aspectos geográficos de Villarrica, el Espíritu Santo y del departamento del Guairá. En cuanto a lo geomorfológico, Villarrica se asienta sobre una meseta al pie de la cordillera del Ibitiruzú, dejando en claro que el departamento del Guairá posee los puntos más altos del Paraguay, que llegan hasta los 900 metros. Obviamente hay que tener en cuenta que no podemos compararlo con la cordillera de los Andes, por ejemplo, por cuanto en la cordillera de los Andes es un paisaje muy nuevo, cenozoico, y las alturas son de 6.000, 7.000. Aquí el paisaje es más viejo y ya sufrió la erosión, o sea, el desgaste mecánico producto del viento y de la lluvia. Y en cuanto al clima, por encontrarnos en el sector oriental del país y ya próximos al río Paraná, entonces Villarrica y el departamento del Guairá podemos decir que posee un clima subtropical sin estación seca. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener un invierno suave de 3 meses y un verano térmico de 9 meses, pero con precipitaciones a lo largo de todo el año, superando incluso los 2.000 milímetros anuales. Lo que tiene Villarrica, a diferencia de Encarnación o también Asunción, es que no tenemos una humedad relativa tan alta, porque los ríos, el río Paraná, digamos, no se encuentra tan próximo como sí sucede en Encarnación, que está prácticamente en la ribera. Bueno, y desde el Parque Guairá, aquí en Villarrica, podemos apreciar por delante el relieve amesetado y en el fondo la cordillera del Itibiruçu. Bueno chicos, y con la cordillera del Ibitiruzú de fondo, que allí vemos, observamos cómo el terreno aquí tiene ondulaciones, porque nos encontramos propiamente en una meseta propia del sector oriental de la República del Paraguay, en oposición al Chaco, donde el relieve es llano. Bueno chicos, y aquí nos encontramos en el Parque Manuel Ortiz Guerrero. Yo voy a dar unas vueltitas como para que ustedes puedan mirarlo, apreciarlo, observarlo. Y mientras les voy contando que Manuel Ortiz Guerrero fue el hijo pródigo de esta ciudad de Villarrica, un gran poeta y dramaturgo no solo de la ciudad sino del Paraguay, con una obra realmente impresionante, y entre otras cosas, lo que cabe destacar que fue un poeta bilingüe, chicos, porque allá por el siglo XIX su obra fue realizada en español y en guaraní, con todo lo que eso implica, que una lengua tenga una literatura pujante y viva. Y falleció a los 38 años en la ciudad de Asunción. Y aquí tenemos un poema de Manuel Ortiz Guerrero en guaraní. Bueno, y pasear por las calles de Villarrica, chicos, es un verdadero placer. Realmente todas estas construcciones con arquitectura colonial y neoclásica son realmente bellísimas. Un deleite. Es una ciudad muy armoniosa, llena de cultura, llena de vida. Bueno chicos, me encuentro en la antigua estación de tren de ferrocarril de Villarrica, que se localiza más o menos a unos 2 kilómetros de la Plaza de los Héroes, ¿no es cierto?, del centro histórico. Les comento que Villarrica en su momento fue punta de rieles con la ciudad de Asunción. O sea, el ferrocarril en un principio unía las dos ciudades, y les cuento que el ferrocarril aquí en Paraguay, yo me voy a ir moviendo para que ustedes vayan viendo un poquito del panorama, ¿no? Y aquí en Paraguay el ferrocarril fue encargado por el primer presidente constitucional, don Carlos Antonio López, que a través de un convenio con Inglaterra vinieron técnicos e ingenieros ingleses a construirlo, y fue el primer ferrocarril de Sudamérica que transportó pasajeros, que no es un dato menor. Era un principio, como yo les mencioné recién, el tren unía Asunción con Villarrica, acá como vemos, con esta estación como punto de rieles. Luego se prolongó el recorrido
hacia el sur hasta la ciudad de Encarnación, a la vera del río Paraná, porque el objetivo era cruzar el Paraná en balsa y continuar en tren desde la ciudad argentina de Posadas, Misiones, hasta la ciudad de Buenos Aires. De esa forma, Asunción y Buenos Aires quedaban unidas a través del ferrocarril. Bueno, algunos somos nostálgicos del ferrocarril porque también en la Argentina se han desmantelado muchos ramales y realmente el ferrocarril ha provocado la creación de muchos pueblos, ¿no? Y es un medio de transporte que no se debería perder, más allá que a veces cuando el trazado se realiza en zonas que no son muy densamente pobladas suele ser deficitario, pero la función pobladora y de ocupación del espacio que ha tenido el ferrocarril realmente en la historia ha tenido poca comparación. Pero bueno, aquí realmente es lindo visitarlo porque nos permite de alguna forma volver en el tiempo. Bueno, y la arquitectura colonial y neoclásica propia de toda Villarrica, de la bella Villarrica, destaca y tiene su punto culmine en esta bella Catedral del Espíritu Santo. Realmente es una joya arquitectónica y un gran templo de fe. Bueno, y entre tanto arte colonial y neoclásico, vemos la moderna terminal de ómnibus de Villarrica. La verdad que es muy linda, muy pintoresca y muy funcional. Y aquí vemos por las calles de Villarrica un bello jazmín paraguayo, jazmín del Paraguay. Fíjense, me voy a acercar para que podamos ver las hojas un poquito mejor, con esas flores tan lindas y con esos colores tan característicos. Aparte, fíjense la densidad de las flores, qué tupida es. La verdad, un arbusto hermoso, chicos. Y aquí vemos la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Ibarotí, en un barrio de Villarrica del Espíritu Santo.